Imagina por un momento que estás en una reunión de trabajo. Todos los ojos están sobre ti, esperando que tomes la palabra. Pero no eres el líder oficial de la empresa. No eres la persona con más poder en la sala. Sin embargo, de alguna manera, logras que todos te sigan. Las decisiones empiezan a girar en torno a tus opiniones, y lo que antes era una discusión caótica, ahora fluye de manera ordenada gracias a tu influencia. ¿Qué fue lo que hiciste para ganar ese poder, esa autoridad, esa capacidad para dirigir sin que nadie lo notara? Bueno, déjame contarte algo. Hace unos años, en una pequeña empresa de marketing, había un joven llamado Pedro. Pedro no era el director ni el jefe de la empresa, pero tenía una habilidad secreta, sabía cómo influir en las personas. En una junta importante, todos los miembros del equipo estaban discutiendo sobre una campaña que parecía ser un desastre. Los ánimos estaban caldeados, y nadie parecía estar de acuerdo en nada. Sin embargo, Pedro no se dejó llevar por el caos. En lugar de hablar por hablar, o intentar imponer su opinión, comenzó a usar ciertas tácticas psicológicas de manera sutil. Primero, observó los comportamientos de sus compañeros. Vio que, entre todos, había uno que tenía una tendencia a responder emocionalmente, otro que siempre buscaba soluciones rápidas, y uno más que necesitaba sentirse superior. Pedro empezó a hacer preguntas específicas que apelaban a las emociones de cada uno. A los más impulsivos les dio espacio para expresar sus ideas sin juzgar, lo que los tranquilizó. A los más racionales, les mostró datos concretos que les daban seguridad, y a los más competitivos, les planteó retos que hacían sentir que la campaña era su oportunidad para sobresalir. El resultado fue sorprendente. En lugar de terminar con una reunión tensa y sin rumbo, Pedro logró que todos trabajaran juntos hacia un mismo objetivo. Su forma de manejar la dinámica de la reunión, sin que nadie se diera cuenta, le otorgó una gran influencia sobre el grupo, y en poco tiempo se convirtió en un referente dentro de la empresa. Sin ser el jefe, Pedro se convirtió en el líder que todos seguían. Ahora, sé que te estás preguntando cómo puedes aplicar esas tácticas en tu vida para convertirte en el líder que todos quieren seguir. Bueno, te voy a compartir 5 técnicas psicológicas que puedes usar para influir en las personas y tomar el control en cualquier situación. 1. El poder del reflejo. Una de las primeras tácticas que Pedro utilizó fue el reflejo. No se trata de copiar a la gente, sino de adaptarse a su estilo y lenguaje corporal de manera que se genere un vínculo inconsciente. Imagina por un momento que estás en una conversación importante, como una reunión de trabajo, y tienes que interactuar con alguien que tiene una personalidad dominante o fuerte. Si reaccionas de manera opuesta, mostrándote nervioso o sumiso, esa persona probablemente no se sentirá cómoda contigo, y podría desestimar tus ideas. Sin embargo, si logras alinear tu tono de voz, gestos y postura con los suyos, en un nivel subconsciente generas un vínculo de confianza y entendimiento. Este reflejo no significa imitar de manera obvia, como si fueras un espejo. Se trata de adoptar una postura similar o usar un ritmo de conversación que coincida con el de la otra persona. Por ejemplo, si la persona con la que estás conversando es muy gesticulante y expresa sus ideas con mucha energía, puedes ajustar tu tono de voz y tu propio lenguaje corporal para que sea más congruente. Si esa persona se mantiene relajada, en lugar de reaccionar con una postura tensa o rígida, puedes relajarte un poco más. El reflejo funciona porque a nivel subconsciente, las personas sienten más afinidad con quienes perciben como similares a ellas. No se trata solo de coincidencias físicas, sino de captar sus emociones y comportamientos. Si la otra persona se siente comprendida y más importante aún, siente que tú compartes ciertos aspectos de su forma de ser o de pensar, estará mucho más dispuesta a escuchar y seguirte. Un aspecto crucial del reflejo es saber cuándo utilizarlo. Si lo haces demasiado pronto o de forma exagerada, puede percibirse como un intento de manipulación. Debes practicarlo de forma natural, casi imperceptible. Un ejemplo, si estás conversando con alguien que habla despacio y con calma, también puedes bajar tu ritmo para que las palabras fluyan con más armonía. Si esa persona sonríe mientras habla, puedes hacer lo mismo, creando así un lazo de simpatía. La clave es usar el reflejo de manera sutil para que, sin darte cuenta, se establezca una conexión emocional entre ambos, lo que genera confianza y facilita la persuasión. 2. La técnica del anclaje emocional. La siguiente técnica que Pedro utilizó fue el anclaje emocional, una herramienta poderosa en la psicología de la persuasión. Esta técnica se basa en la idea de que nuestras decisiones están fuertemente influenciadas por nuestras emociones. De hecho, la mayoría de las personas toman decisiones no a partir de la lógica, sino desde un lugar emocional. Así que, ¿por qué no aprovechar esa tendencia natural para influir de manera efectiva?
El anclaje emocional se refiere a asociar una emoción específica con un comportamiento, un pensamiento o una acción. Lo que Pedro hizo, en su caso, fue crear un ancla emocional positiva para su propuesta en la reunión. Para hacerlo, comenzó la conversación rememorando algún logro anterior del equipo, algo que todos en la sala pudieran recordar con orgullo. Al recordar ese éxito pasado, generó en el grupo un sentimiento de confianza y satisfacción, algo con lo que todos se sentían emocionalmente conectados. Cuando una persona experimenta una emoción fuerte, como orgullo, felicidad o confianza, esa emoción puede ser vinculada a un evento o situación presente. Pedro, al hacer que todos se sintieran bien al recordar sus éxitos pasados, creó un espacio emocional positivo. Entonces, cuando comenzó a presentar su propuesta, todos los miembros del equipo ya estaban emocionalmente preparados para recibirla, y lo hicieron desde un lugar de confianza y apertura, no de resistencia. Imagina que estás en una entrevista para un puesto de trabajo o en una situación donde necesitas que otros acepten tu propuesta. Si logras crear un ancla emocional positiva en el inicio, las personas estarán más dispuestas a aceptar tus ideas. Este anclaje puede ser tan simple como generar una conversación inicial que haga sentir bien a la otra persona o recordar un logro compartido, como en el caso de Pedro. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? Una técnica eficaz es vincular una acción con una emoción específica de manera que, al repetirla, la emoción se active. Por ejemplo, si cada vez que hablas sobre un tema importante para ti, lo haces de manera calmada y con una postura abierta, las personas que te escuchan empezarán a asociar esa postura relajada con un sentimiento de confianza. De manera subconsciente, el ancla emocional estará activada, y tus palabras tendrán un mayor impacto. El anclaje emocional también puede usarse en momentos de estrés o incertidumbre. Si sabes que alguien está nervioso, puedes recordar un momento en que todo salió bien, usando las palabras o gestos correctos para hacerle sentir que esa emoción positiva se está repitiendo. Esto no solo calma a la persona, sino que también aumenta su disposición a seguirte y tomar decisiones basadas en esa sensación positiva que acabas de desencadenar. Por ejemplo, si en una reunión un miembro del equipo está dudando en aceptar una propuesta tuya, puedes utilizar un anclaje emocional para hacerle recordar una ocasión anterior en la que tuvieron éxito en algo similar. De repente, esa emoción positiva hará que la persona se sienta más segura, lo que incrementará las probabilidades de que acepte tu idea. El anclaje emocional es una herramienta extremadamente poderosa, pero debe usarse con cuidado y de forma ética. Al usar esta técnica de manera sutil y auténtica, estarás creando vínculos emocionales que pueden mejorar tanto tu liderazgo como tu capacidad para persuadir y guiar a los demás. 3. La autoridad sutil. Una de las claves del liderazgo, y especialmente de la persuasión, es la capacidad de proyectar autoridad sin necesidad de imponerte o ser agresivo. Pedro, en su caso, no era el jefe, pero entendió que la autoridad no solo se obtiene con un título o posición, también se gana con la forma en que te comunicas, te comportas y la confianza con la que te presentas ante los demás. El concepto de autoridad sutil se basa en el principio de que las personas naturalmente tienden a seguir a aquellos que perciben como competentes y seguros, pero sin necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. La autoridad no se basa solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. Pedro nunca intentó imponerse a los demás, pero utilizó ciertos comportamientos que reflejaban confianza y competencia, lo cual le permitió ganar el respeto de su equipo y ser visto como un líder sin serlo formalmente. Una de las maneras más efectivas de proyectar autoridad sutil es a través del lenguaje corporal. La postura recta, el contacto visual firme, pero no desafiante, y la manera en que te mueves pueden comunicar más de lo que piensas. Cuando Pedro entraba a una sala, su postura era erguida y su caminata era segura, lo que hacía que la gente lo percibiera como alguien con una presencia fuerte, incluso si no estaba diciendo nada aún. Los estudios han demostrado que la postura afecta la forma en que los demás nos perciben, y las personas son mucho más propensas a seguir a alguien que parece estar seguro de sí mismo. Además de la postura, la voz juega un papel crucial en la autoridad sutil. Hablar con claridad, en un tono moderado y sin vacilaciones, puede tener un gran impacto. Las personas tienden a escuchar más atentamente a aquellos que hablan con seguridad, pero no de una manera arrogante. Evitar el uso excesivo de muletillas, bueno, etc., también es fundamental. Pedro sabía que sus palabras no solo debían ser claras, sino también convincentes. Por lo tanto, cuando presentaba sus ideas, lo hacía con un tono firme pero respetuoso, mostrando que creía en lo que decía sin necesidad de alzar la voz. Una parte esencial de proyectar autoridad sutil es demostrar conocimiento sin ser pretencioso. La gente sigue a aquellos que parecen tener el control de la situación y que son capaces de aportar valor a la conversación. Pedro no se limitaba a hablar solo por hablar, sino que usaba datos,
ejemplos y hechos para respaldar sus propuestas. Esto no solo aumentaba su credibilidad, sino que también le otorgaba una autoridad natural en la mesa, porque sus opiniones estaban basadas en hechos, no en suposiciones. Por último, la autenticidad juega un papel importante. Nadie sigue a alguien que no es genuino. Pedro siempre se mostró como quien realmente era, sin tratar de impresionar o de aparentar. Esta autenticidad es una de las formas más efectivas de ejercer autoridad sutil, porque las personas tienden a seguir a quienes consideran auténticos y transparentes, ya que esto les genera confianza. 4. La técnica de la escucha activa. La escucha activa es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de un líder persuasivo. Pedro sabía que influir en las personas no solo se trataba de hablar, sino también de saber escuchar. La gente sigue a aquellos que se sienten comprendidos, que perciben que su opinión importa. A través de la escucha activa, Pedro no solo entendía mejor a las personas, sino que también fortalecía su vínculo con ellas, lo que le ayudaba a persuadirlas más fácilmente. La escucha activa es mucho más que escuchar las palabras que la otra persona está diciendo. Se trata de prestar atención a los sentimientos, emociones y necesidades subyacentes. Cuando alguien habla, no solo está compartiendo información, está transmitiendo sus deseos, miedos y preocupaciones. Pedro era experto en detectar estos matices, y eso le permitía responder de manera mucho más efectiva y conectada con lo que realmente importaba. ¿Cómo funciona la escucha activa? Primero, se trata de atención plena. Cuando alguien habla contigo, en lugar de estar pensando en lo que vas a decir después o mirando tu teléfono, te concentras completamente en esa persona. Esto significa hacer contacto visual, asentir con la cabeza y mostrar a través de tu lenguaje corporal que estás comprometido con la conversación. Pedro nunca interrumpía, siempre esperaba a que la otra persona terminara de hablar antes de responder. Este comportamiento hacía que sus interlocutores se sintieran valorados y escuchados. Un aspecto fundamental de la escucha activa es el resumen o parafraseo. Cuando Pedro quería asegurarse de que había comprendido correctamente lo que alguien estaba diciendo, lo resumía con sus propias palabras. Por ejemplo, si un compañero expresaba preocupaciones sobre un aspecto de un proyecto, Pedro podía decir: lo que estás diciendo es que sientes que el enfoque actual no está funcionando porque no se está considerando la opinión de todos. ¿Es correcto? Esto no solo aseguraba que entendiera bien la situación, sino que también hacía que la otra persona sintiera que sus pensamientos eran tomados en cuenta de manera seria y respetuosa. Una técnica adicional dentro de la escucha activa es hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que invitan a la reflexión y a la profundización, en lugar de respuestas simples de sí o no. Pedro solía hacer preguntas como: ¿qué piensas que podríamos mejorar en este aspecto? ¿O cómo crees que podemos hacer que todos se sientan más incluidos en este proceso? Este tipo de preguntas no solo le permitían obtener información valiosa, sino que también mostraban a los demás que estaba genuinamente interesado en su opinión. Las personas tienden a sentirse más conectadas y respetadas cuando sus pensamientos son escuchados y valorados. Otra parte importante de la escucha activa es reflejar las emociones de la otra persona. Si alguien está expresando frustración o entusiasmo, Pedro podía reconocer esas emociones con una respuesta empática, como: puedo ver que esto realmente te preocupa, o entiendo lo emocionante que debe ser tener la oportunidad de cambiar las cosas. Este tipo de respuestas no solo mostraba que entendía las emociones de la otra persona, sino que también generaba un mayor sentido de conexión. Al utilizar la escucha activa de manera efectiva, Pedro no solo entendió mejor las preocupaciones de su equipo, sino que también construyó relaciones más fuertes y se ganó el respeto de los demás. La gente, al sentirse escuchada y comprendida, está mucho más dispuesta a seguir a alguien. Además, al tomar en cuenta las opiniones y emociones de los demás, Pedro pudo persuadir de manera más efectiva, ya que sus respuestas siempre eran relevantes y empáticas, lo que facilitaba que las personas adoptaran sus propuestas. 5. La regla de la reciprocidad. Una de las tácticas más poderosas que Pedro utilizó fue la regla de la reciprocidad. Esta es una ley psicológica universal. Las personas tienden a sentirse obligadas a devolver favores o beneficios que han recibido. La reciprocidad es un principio que está presente en muchas culturas y situaciones sociales, y se ha demostrado que influye fuertemente en el comportamiento humano. Pedro entendió que para ganar la influencia de los demás, no necesitaba manipular o presionar a las personas. En cambio, podía ofrecer algo de valor primero, algo que fuera genuino y que demostrara su disposición para ayudar o contribuir al bienestar de los demás. Al hacerlo, creaba un sentido de deuda emocional, lo que hacía que las personas sintieran la necesidad de devolver el favor de alguna manera, ya sea siguiendo sus ideas, apoyando sus propuestas o simplemente mostrándole más respeto. La clave de la reciprocidad es la generosidad desinteresada. No se trata de hacer un favor esperando algo a cambio,
sino de dar primero sin condiciones. Un ejemplo claro de esto es cómo Pedro comenzó a ayudar a sus compañeros sin esperar nada a cambio. Sabía que, al ofrecer su ayuda, especialmente cuando los demás no lo pedían, generaría una relación de confianza y gratitud. Por ejemplo, si alguien tenía problemas para manejar una parte del proyecto, Pedro no dudaba en ofrecerle su apoyo, ya sea compartiendo su experiencia, brindando consejos o ayudando directamente. Al hacer esto, no solo ganaba la gratitud de la persona, sino que se aseguraba de que, en el futuro, esa persona estaría más dispuesta a respaldarlo cuando lo necesitara. La reciprocidad funciona de manera muy poderosa cuando se aplica con sinceridad. Pedro no trataba de manipular, sino que realmente quería ayudar y ver a los demás tener éxito. Por eso, sus acciones eran vistas como genuinas, y las personas respondían positivamente a su generosidad. Esto le permitió ganar apoyo incluso cuando no era el líder formal del grupo. Otro aspecto clave de la reciprocidad es saber cuándo dar y cuándo pedir. La mejor forma de aplicar esta regla es dar en el momento adecuado. Pedro no usaba su generosidad de forma indiscriminada. Sabía que si ofrecía algo cuando la otra persona realmente lo necesitaba, su gesto sería percibido como valioso y, por lo tanto, la persona estaría más dispuesta a devolver el favor en el futuro. Al aplicar esta estrategia de forma estratégica, Pedro logró crear una red de apoyo y lealtad dentro de la empresa, sin necesidad de pedir favores de manera directa. Un ejemplo claro de esto es cómo, en las reuniones, Pedro no solo se limitaba a hacer preguntas o a dirigir la conversación, también se aseguraba de incluir las ideas de los demás, reconociéndolas y mostrándoles que sus opiniones importaban. De esta manera, las personas empezaron a sentir que él estaba invirtiendo en ellos. Como resultado, cada vez que Pedro necesitaba apoyo, ya sea para impulsar una idea o para tomar una decisión importante, aquellos a quienes había ayudado estaban mucho más dispuestos a respaldarlo, devolviendo la ayuda que les había brindado anteriormente. El principio de la reciprocidad también puede ser útil en situaciones más cotidianas, como en negociaciones o interacciones diarias. Si eres generoso con tu tiempo, recursos o atención, no solo ganarás respeto, sino que también establecerás una base sólida para influir en los demás cuando sea necesario. La gente se siente naturalmente inclinada a devolver lo que recibe, y esto puede ser aprovechado de manera ética para lograr que las personas sigan tu liderazgo, tu visión o tus ideas. Al final, la regla de la reciprocidad no se trata de esperar un favor a cambio de cada acción, sino de entender que, al crear una cultura de generosidad y apoyo mutuo, te conviertes en alguien en quien los demás confían y a quien están dispuestos a seguir. La generosidad no solo crea una relación de deuda emocional, sino que también te posiciona como un líder empático, consciente de las necesidades y preocupaciones de los demás. Este principio puede ser el motor de tus interacciones y puede marcar la diferencia entre ser un líder reconocido por su carisma y uno que simplemente ocupa una posición de poder. Ahora que conoces estas 5 tácticas, es momento de que las pongas en práctica. Recuerda que el liderazgo no siempre se trata de tener un título o un puesto de poder. Se trata de influir en las personas y ganarte su confianza de manera que se conviertan en seguidores leales. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más consejos sobre psicología oculta y persuasión. Comparte este vídeo con tus amigos y empieza a poner en práctica lo que has aprendido hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dejar tu like y comentario.